Profesor, luego ¿quién va a venir? Viene luego, jóvenes, otro pensador. Viene pues, jóvenes, Anaxágoras. Profesor, ¿quién es Anaxágoras? Tengan presente, jóvenes, que Anaxágoras es amigo de ¿quién? De Pericles, ¿sí? Es amigo de Pericles. Profesor, si Anaxágoras es amigo de Pericles, ¿quién es lo que va a hacer aquí? Anaxágoras es el que va a introducir la filosofía dentro de Atenas. ¿Sí? Profesor, ¿a quién va a poner en duda? No tiene ¿qué? No tiene carácter divino, ¿quién? La luna y el sol. Profesor, ¿por qué dijo eso? Ten presente, jóvenes. Por decir ello, ¿qué va a pasar? Lo van a querer asesinar. Pericles, lo que va a hacer esos jóvenes es por ahí que darle una salida porque le iban a buscar para matarlo. Profesor, en la época Pericles, ¿qué se está dando? La llamada democracia, pues. Como le quita la divinidad, ¿quién? A la luna y el sol, va a ser perseguido. Profesor, ¿va a ser perseguido por ello nada más? No, porque era amigo, ¿quién? De Pericles, pues, jóvenes. Y decía, pues, jóvenes, que Pericles que le hacía muchos favores. Pero ten presente, jóvenes, que era, ¿qué? Su mano derecha, pues. Y si era su mano derecha, por tanto, que ten presente que a Pericles, por favor, es todo que lo querían asesinar. ¿Por qué, profesor? Porque tenía el poder de la democracia, pues, jóvenes, si te das cuenta, toda la gente se moría por él poder. Profesor, ahí ya va a darse lo que es los sofistas con Sócrates, claro, con aquí ya se va a dar toda esa etapa. Profesor, entonces, para Anaxágoras, ¿cuál es el principio de todo lo existente? Son los que jóvenes, la llamada homoneídos. Son jóvenes las homoneías. Profesor, son conocidas como que las semillas, jóvenes. Profesor, ¿qué influencia tiene? También va a tener, profesor, una influencia. Va a tener influencia también de los eriatas, también. ¿Qué era la somomería, profesor? ¿Qué era, profesor, las semillas? ¿Era el mismo que? ¿Es el mismo que jóvenes? ¿De qué están acá? Eso es cierto. De ellos está hablando jóvenes aquí, Anaxágoras. Profesor, ¿y qué es lo que va a decir acá Anaxágoras? ¿Cuáles son sus características, mejor dicho, jóvenes, de estas semillas? Lo primero que te voy a decir, jóvenes, que aquí ¿qué es? Primero, son divisibles. Divisibles infinitamente. Y luego, profesor, ¿qué es lo que me va a pedir acá Anaxágoras? Son divisibles también, que son invisibles. Profesor, si son invisibles, ¿lo podré captar con los sentidos? No, solamente con la razón. ¿Sí? Ten presente, por jóvenes. Pero, profesor, ¿va a negar, profesor, Anaxágoras la experiencia? No va a negar la experiencia. Va a decir que nosotros estamos conociendo a los objetos, pero luego que tenemos que abstraerlos. Profesor, las homoneías, ¿qué son? Son semillas. Profesor, ¿qué quiere llegar con ello, profesor? Ten presente, jóvenes, que para Anaxágoras, ¿sí? A ver ahí. Tiene su frase, ¿sí, no? Tiene su frase. Todo está en todo. ¿Sí? Tiene su frase, por favor, es que todo está en todo. ¿Sí? Todo está en todo. En otras palabras, profesor, si todo está en todo, ¿qué es lo que quiere decirnos aquí Anaxágoras? Lo que nos quiere decir, jóvenes, Anaxágoras acá, notamos bonita la letra. Lo que decir, jóvenes, aquí, Anaxágoras nos tiene de esta manera. Profesor, ejemplo, Anaxágoras, es decir, tú cuando pruebas que un pedazo de pan, ¿sí o no? Este pedazo de pan se va a tener que todo lo que tu cuerpo necesita. ¿En qué se va a convertir, profesor, este pedazo de pan? Sangre, cabello, carne, músculos, todo. Es por eso que dice el pedazo de pan que contiene todo. Es decir, que todo está en todo. Profesor, ejemplo, cuando ves, ¿sí o no? Por ahí un buey está comiendo su pasto. ¿Qué pasa, profesor? ¿Ese pasto qué? Contiene todo lo que este buey necesita. Profesor, entonces todo está en todo, sí. Todos, ¿qué, jóvenes, estamos compuestos de semillas? Eso es lo que dice el profesor. ¿Y quién va a dar movimiento entonces, profesor? Si todas las cosas están en todo, ¿quién es el que da el movimiento? Porque no puede crear movimiento, profesor. No, va a llamar, jóvenes, ¿a quién? Al no. ¿Sí? Debería haber no. Profesor, ¿y qué es el no? Que lo va a llamar, jóvenes, ¿qué? La inteligencia.
o el intelecto, ¿sí? O la inteligencia o el intelecto. ¿Qué va a hacer, profesor? Va a ordenar que él va a ordenar, los jóvenes, aquí lo que es el cosmos. Profesor, si Anaxágoras llega a esta conclusión de que todo está en todo, profesor, y que hay un intelecto que va a mover y que va a ordenar el cosmos, él se va a referir que existen infinitos universos. Claro. Ten presente que para él existen infinitos universos. Todo el mundo está compuesto que jóvenes de todo. Pero los jóvenes, tú dirás, profesor, pero eso también va a ser una gran diferencia, así como en Empédocles, también va a decir que algunas cosas que contienen más cantidades que otras. Ejemplo, profesor, en el mar, ¿qué es lo que más abundará? La semilla de ¿qué? De agua. Profesor, en el aire, las semillas de aire. En la tierra, las semillas de tierra. En el hombre, profesor, todo como jóvenes. Casi todo. Porque tú, si te das cuenta, todo lo que tú comes que se convierte en jóvenes en todo tu organismo. Todo está compuesto de todo. Es por eso, jóvenes, y el profesor, ¿y quién va a dar ese movimiento al mundo, profesor? Es un llamado intelecto. ¿Qué va a hacer? Ordena el cosmos. ¿Qué significa el cosmos, jóvenes? Por ahí, a ver si se acuerdan. ¿Qué significa cosmos? Armonía, jóvenes. Cosmos significa armonía. No se vayan a olvidar de eso. Cosmos significa armonía. ¿Por qué, profesor? Todo está que todo tiene un orden. Está buscando quién da ese orden. ¿Y cuál es el principio de ese orden? Movimiento y principio. Por eso estoy poniendo, jóvenes, de estas dos maneras. Principio y movimiento. Profesor, aquí no puedo. No, ¿por qué? Porque acá no hay movimiento, profesor. ¿Cómo pone acá movimiento? ¿Qué estoy viendo? Conocimiento. Ten presente, los jóvenes, también lo he puesto en tales, ¿sí? Con lo que llevo jóvenes en tales, ahí en los pitagóricos, en Pitágoras, creo que le puse, que el que da movimiento a las cosas es el alma, ¿sí? Es un alma, jóvenes, que va a ordenar todo. Entonces, jóvenes, si queda acá, Anaxágoras queda nuestro último pensador. Dos pensadores, jóvenes, de la escuela, jóvenes aquí, si nos damos cuenta, de los atomistas. Profesor, ¿cuál es el fundador de esta escuela? Jóvenes, Leucipo, fundador de la escuela atomista. Y ustedes dirán ahí, profesor, Demócrito fue importante y es importante en la actualidad. Sí, jóvenes, Demócrito es importante en la actualidad y también fue importante, jóvenes, ¿para qué? Fue importante para la ciencia moderna. Pero ten presente, profesor, acá si es Leucipo, fundador de la escuela, su principio, jóvenes, acá de Leucipo, ya sabemos su nombre, estoy hablando todavía acá, pero me pasé a Demócrito. El principio, jóvenes, para Leucipo es el átomo, es el átomo. Profesor, le hago la pregunta, ¿este átomo siempre está en constante movimiento? Sí, jóvenes. Ten presente, aquí, jóvenes, va a surgir lo que se llama el materialismo. ¿Sí? ¿Por qué, profesor? Demócrito, jóvenes, va a ser la base ¿para qué? ¿Para qué? Para la ciencia moderna. Va a decir que el mundo que está compuesto de átomos. Después, jóvenes, acá vamos a tomar a Demócrito, porque Leucipo y Demócrito, jóvenes, en casi todas las lecturas que he hecho, jóvenes, Leucipo y Demócrito lo ponen a los dos autores juntos. De todos sus presupuestos, ponen a Demócrito y a Leucipo. Pero Leucipo como maestro de quién? De Demócrito. Es por eso, jóvenes, que Demócrito que es discípulo de Leucipo. Profesor, y si acá están buscando el principio, ¿cuál sería el principio, profesor, aquí? Los átomos. Aquí, jóvenes, son los átomos. Te hago la pregunta. También que va a explicar que va a decir de esta manera, profesor, ¿en quién va a estar en contra aquí, profesor? Demócrito. Ten presente quién va a decir que no hay movimiento. Los piratas. ¿Por qué, profesor, va a estar en contra de ello? Si te das cuenta, va a decir, si el ser existiera, dice, ¿cómo va a decir? Dice, ¿cómo se va a mover? ¿Cómo van a surgir las cosas? Para que se mueva, ¿qué tiene que haber? Te lo va a poner, jóvenes, el llamado que vacío, ¿no, jóvenes? Él pone lo que es el vacío. Profesor, ¿y de qué le vale poner el vacío ahí? Jóvenes, poner los átomos. ¿Qué serían los átomos, jóvenes? Los átomos de jóvenes es el ser. Los átomos, jóvenes, aquí es el ser. ¿Y quién sería el no ser?
¿Qué serían los jóvenes? El vacío. Profesor, le está dando existencia a no ser, sí, jóvenes. Le está dando existencia aquí al no ser. Profesor, y si nos damos cuenta acá, estos átomos, ¿qué van a tener? Tienen movimiento eterno. ¿Para qué me sirve, profesor, el vacío? Para que tenga que, los átomos tengan que movimiento. Ustedes miran, ¿cuáles son las características, profesor, del átomo? Porque yo puedo confundir átomo con las homomerías, profesor. Claro, profesor. ¿Cuál es la gran diferencia? Si las homomerías, jóvenes, si nos damos cuenta, ¿sí o no? Son divisibles infinitamente. ¿Los átomos qué son? No son divisibles, jóvenes. No son divisibles. Profesor, y si no son divisibles, por lo tanto, ¿qué? Son uno nada más. Profesor, ¿qué van a hacer? Esto que se están siempre combinando. Profesor, y entonces estos átomos tienen movimiento eterno. Si nadie lo mueve, profesor, no. ¿Qué necesita para moverse? El vacío. Si no hubiera vacío, no podría haber ¿qué? Movimiento. Profesor, eso agarra de los pitagóricos. Claro, ten presente que los pitagóricos decían que existía que el vacío. Eso es lo que agarran para los pitagóricos, si te das cuenta. Pero ¿qué agarran jóvenes los filósofos de los eleatas? Ten presente que seguimos hablando desde que sale, desde que surge, desde que introduce el término Parménides, ser, todos ya van a hablar jóvenes del ser. Pero el ser, ¿qué, profesor? Acá son ¿qué? Plurales, pues. Son ¿qué? Tienen divisiones. En cambio, antes de Parménides, profesor, después de Parménides, antes de Parménides, perdón, que eran monistas, era uno solo nada más. Acá son varios, acá son infinitos, y acá también son infinitos, pero no son divisibles. Profesor, ¿qué significa átomo? Lo que no puede ser dividido. Profesor, y entonces, si el movimiento es eterno, ¿qué? Existe ¿qué? Una necesidad natural para que tenga movimiento. En otras palabras, profesor, ¿qué es lo que quiere llegar aquí? Demócrito lo que nos va a pedir jóvenes aquí es de esta manera. Nos va a decir que si existe un movimiento, todo que estamos regidos, jóvenes, ¿por qué? Por leyes. ¿Y estas leyes, ¿qué serán? Leyes mecánicas. Así como se mueve la naturaleza, así también debe moverse que la sociedad, jóvenes. Entonces, profesor, sería mecánico, claro, pues la ley de la naturaleza mueve la ley de la sociedad. Mecánico, una ley natural. Profesor, ¿cuál no sería una ley, profesor? ¿Cuál no sería una ley mecánica? Fácil, por favor, es que la naturaleza tiene su propia ¿qué? Sus propias leyes y la sociedad también tiene sus propias leyes, pero siempre están interactuando. Profesor, ¿eso es ya moderno? Eso ya moderno.